Le doy gracias a Dios por estar acá con ustedes. No sé si yo estaba ahí ahorita cuando estábamos cantando y eso, y yo decía, bueno, no sé si será el ambiente, este tipo de paredes, pero me parece que estoy en los contenedores allá. Sí, el hierro lo persigue. O sea, yo me siento como, vaya, no veo mucha diferencia. Pero bueno, gracias a Dios por Al estar acá. almuerzo tal vez Cambia un poquito. Cambia. Esperemos. Bueno, gracias por estar acá. Una sorpresa para mí haber encontrado a Fermín acá. Una persona que Dios usó mucho en Cuba, enseñando, tremendo maestro de la palabra. Y verlo ahora acá me regocijó mucho. Una sorpresa realmente. Así que le doy gracias a Dios por estar acá. Y gracias también por el resto de ustedes. Les voy a invitar ahí a buscar en sus Biblias para no complicarnos mucho en saludos. Y yo estoy haciendo por eso ven que estoy grabando, estamos haciendo un pequeño ajuste porque estamos trabajando en un ministerio que comenzamos hace unos 5 años aproximadamente. Bueno, ahí está Julio, que es uno de los miembros del board de ese ministerio. Es un ministerio que se encarga de proveer discipulados, entrenamiento para maestros, principalmente en iglesias pequeñas, iglesias que están sin muchos recursos. Y eso, o sea, empezó con esa idea, pero ha ido creciendo y tomando otros tonos. Voy a aprovechar entonces para grabar, porque es parte de las grabaciones que tenemos. O sea, usted entra, tenemos el discipulado. Ese discipulado se llama Deep Dive, porque son dos cosas que van paralelas. Deep quiere decir discipulado integral comunitario, donde hay 156 posiciones para 3 años, donde las personas en esos 3 años recorren todo el texto bíblico completo y al final de los 3 años vuelven a empezar y se crea un ciclo. Entonces, en nuestra página web, la idea que tenemos es que en ese discipulado DIC podamos enriquecerlo con predicaciones, escritos, artículos, poesía, testimonios de lo que las personas van caminando en esa semana, ¿ves? Así que entonces voy a aprovechar para grabar eso. Por eso ustedes ven que estoy con este tema de cámara y la grabación. Pero no quiero tampoco salirme de este entorno navideño que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una simbiosis ahí. Y les voy a invitar a buscar ahí en sus Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22, el verso 13 y 14. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este tiempo. Gracias por permitirnos tu palabra, por permitirnos adorarte juntos. Y gracias por conocer esta congregación que está por acá, aunque conocemos a algunos acá, pero es bueno ver cómo tu obra se extiende. Te pedimos que tú obres en la mente de este tu siervo, permite que pueda concentrarse en tu palabra y que también esta pueda anidar en cada corazón y
podamos dar fruto apacible en su tiempo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en Dios, muchas veces nos acostumbramos a ciertos modelos. El ser humano, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de proyectarse, siempre va a ser a partir de modelos. O sea, tú creces en un hogar y el modelo que tú tienes es el modelo de tu entorno, y tú vas a pensar que el mundo entero funciona como funciona tu hogar. Después empiezas a crecer y te das cuenta que no, que los vecinos al lado no son iguales y que los otros tampoco. Después viene un momento en que te enamoras, te casas, te das cuenta que es otra historia, otra familia, es diferente. Si en ese casamiento sucede como a algunos le ha pasado acá, que llegan acá a los Estados Unidos y se encuentran una pareja de otro país, pues entonces se dan cuenta que, wow, el mundo no es lo que yo pensaba, ¿no es así? Pero, y eso mismo no sucede, disculpen, eso mismo no sucede con el Señor. O sea, muchas veces nosotros tenemos una idea preconcebida de Dios, ya sea por nuestro hogar, ya sea, inclusive los muchachos, tú sabes, están en la escuela y aquel viene trayendo una historia, aquel viene trayendo otra, y ellos están como una esponja nutriéndose de toda esa información. Y a veces yo les digo a los hermanos, es un reto. La educación, el sistema educativo de hoy, bueno, que ya lleva unos cuantos años en función, es un reto para el cristianismo. Porque no es solamente lo que le va a enseñar el sistema, sino es también lo que le va a enseñar el que se sienta al lado de él. Es también lo que le va a enseñar el que viene de un hogar que puede ser disfuncional, pero también puede ser un hogar funcional, lo que enfocado en otra perspectiva. Y entonces, si ese muchacho llega y es el líder del grupo, es una persona con carisma, pues entonces nuestros hijos van a estar recibiendo esa influencia. Así que cuando viene el momento de conversión, pues comienza, y desde antes, un nuevo andar, un nuevo aprender. Y en ese nuevo aprender podemos entonces empezar a tumbar aquellas ideas que nos habíamos preconcebido, empezar a levantar ideas de esa experiencia que estoy teniendo, pero sobre todo a la luz de lo que es la palabra escrita de Dios, porque es el medio que Dios ha utilizado precisamente para revelar mucha de su esencia y para que tú puedas confirmar muchas cosas. ¿Por qué? Porque este mundo espiritual también es un mundo dividido. Y hay representantes de las tinieblas que se hacen pasar por representantes de luz. Y alguien pudiera inclusive estar trayéndonos un mensaje que no sea el mensaje idóneo. Así que entonces la palabra escrita nos va a confirmar muchas cosas. Pero tenemos un texto, por ejemplo, en Jeremías capítulo 8, donde dice el Señor lanza una sentencia a través del profeta Jeremías y dice: la pluma engañosa del escriba lo va a confundir. O sea que tenemos otro reto también. Y ese reto muchas veces no lo analizamos, no lo entendemos. Porque ese reto implica, si es la pluma engañosa del escriba, implica que algún escriba puede escribir lo que no tenía que escribir, o señalar lo que no tenía que señalar. Por eso es que hoy, por ejemplo, tenemos, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, hay una ciencia que se ha tenido que construir por eso, y es una ciencia que viene desde una ciencia moderna. Esa ciencia viene desde Orígenes, o sea, viene de personajes como Jerónimo, y viene de muchos años atrás, muchos siglos atrás, que es la ciencia de la crítica textual. O sea, por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento más de 250,000 variantes. Mira, bueno, eso trae ruido. No, eso no trae ruido, eso trae reto. ¿Entienden ahí? Porque si usted cree en el Espíritu Santo, si usted cree en Dios, usted tiene que saber que Dios tiene control de todo. Y lo que simplemente ahora tenemos es reto. No problema, reto.
Cuando nosotros vemos los retos como problemas, ya automáticamente no lo vamos a enfrentar y vamos a perder. Pero si nosotros vemos los retos, como algo que hay que ir adelante y que ya tenemos la victoria desde antes, pues entonces los retos se asumen diferentes. Y en ese reto que tenemos de la palabra, tenemos lo que el escriba puede confundir, lo que el escriba pudo engañar, inclusive tenemos variantes hasta de una letra. Usted, por ejemplo, tiene en Primera de Corintios, tiene a uno de los personajes que Pablo señala allí en el capítulo 1, y dice, porque si alguno es de Cristo, y después está como regañando a la gente porque uno dice que soy de Cristo, otro dice que soy de Pablo, otro dice, y tú dices, bueno, espérate un momentico, ser de Pablo tal vez sea malo, pero ser de Cristo no puede ser malo. Bueno, ahí hay una variante textual, porque ahí Pablo nunca dijo Cristo, dijo Cristo. Lo que pasa es que la palabra, la P en griego y la T se diferencian de una rayita. Y un escriba, cuando hizo así, puso la rayita. ¿Se equivocó? O tengo para pensar que los copistas, o sea, yo cojo un libro y copio, pues en aquella época, imagínate, si computadora para borrar, echar para atrás, revisar un programa que te revise, nada de eso, era a ojo, a veces un ojo, con cierto, yo me hago así y ya no veo ustedes. Entonces, te das cuenta que esas variantes son posibles y pueden hasta traer cierta, ¿cómo se llama?, repercusión. Ahora, también está el reto de que la escritura es el mensaje eterno de Dios dado en un idioma para nosotros, humano. O sea, Dios ha tenido, la escritura es un milagro, porque Dios ha tenido que agarrar su mensaje eterno, su conocimiento eterno, que no hay forma de encapsularlo porque es eterno, y transformarlo en alguna medida, reducirlo, encogerlo, para que pueda llegar a ti. ¿Van ahí conmigo? Por otro lado, nosotros que somos hispanos, por ejemplo, tenemos otro reto más. Y es que la Biblia no se escribió en español. Se escribió en otro idioma, hebreo, griego, arameo. Se escribió en otro idioma que alguien ha tenido que traducirlo. Por eso es que usted ve que tenemos, por ejemplo, en el caso de la Reina Valera, tenemos primero de Reina, por ejemplo, cuando Reina hizo su famosa Biblia del oso, y él escribió en el prólogo, él dijo, espero que vengan personas después de mí que hagan un mejor trabajo y que tengan más calificación que yo, porque no vaya a pensar que Reina era un erudito del griego ni nada por el estilo. Él lo que pasa es que sintió el llamado de Dios para hacer eso, veía que en el mundo hispano nadie lo hacía y se lanzó. Pero, y estaba bajo la Inquisición, entonces no todo el mundo tenía los pantalones para hacerlo y él lo hizo, que eso le costó bastante. Entonces, pero ahora nosotros, yo cuando estaba en Cuba y enseñaba estos temas, yo no entendía eso, yo lo enseñaba pero no lo entendía. Yo lo entendía aquí cuando llegué a los Estados Unidos. Cuando tú llegas a un médico, a un hospital, con tu inglés chamusqueado, y tú necesitas un traductor, y ya tú empiezas a aprender algo de inglés y tú estás diciendo una cosa y el traductor está diciendo otra, y tú dices, no, espérate, eso no es lo que te dices. No te equivoques, que me matan aquí. Me ponen la intención que no es, me matan. Aquí no te puedes equivocar. ¿Cuántos dilemas pasamos con el tema de las traducciones? Bueno, espérate, no, pero eso no fue lo que entendiste. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces. Y eso que he tenido que dar conferencias en inglés y todo eso. Pero hay momentos donde estoy hablando con un americano y yo le digo, por ejemplo, yo me río mucho con mis hijos, porque ellos ya han crecido más acá, ¿verdad? Y entonces tenemos un pueblo al lado de nosotros allí que se llama, en la versión cubana, en la pronunciación mía, se llama Matrache. Todavía yo no he logrado decirlo como es. Matrache. Una cosa extraña ahí, pero a mí me suena igualito. O sea, estoy con un americano y le digo, no, voy a ir a Matrache. Y bueno, me acuerdo que me había corregido y digo, bueno, Matrache. What?
Déjame buscarlo en el mapa. Aquí es donde quiero ir. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias de un idioma para otro, pues tienes todos esos problemas. Así que ya te puedes imaginar esos retos. Cuando nosotros llegamos a la palabra, tenemos esos retos, pero también tenemos el reto. Yo no sé si a ti te ha pasado que tú a veces estás leyendo un versículo y lo has leído 30 veces, llevas 30 años leyendo el versículo y un buen día leíste y dijiste, ¿y esto de dónde salió? ¿Y esto estaba en la Biblia? Y ves un detallito, un algo que, wow, yo no había visto eso. Y estaba ahí, he pasado 20 veces por ahí y no lo había visto. Hoy vas a ver una cosa que nunca habías visto. Espero. Si no, pues, si ya lo viste, regocíjate entonces. Pero hoy vas a ver un detallito que nunca has visto. ¿Por qué? Porque muchas veces todos esos retos que mencioné hacen que siempre hay algo nuevo para nosotros en la palabra. Por eso yo digo, puede ser un problema, pero también puede ser un reto. Y puede ser un reto que se disfrute. Yo disfruto esos retos. Yo cuando descubro algo nuevo, wow, lo disfruto. Y más ahora en esta época navideña. Entonces, regresando al tema de lo eterno de Dios, vamos a ubicarnos en este concepto. Dios lo crea todo, ¿no es así? Si Dios crea todo, pues entonces Él no es igual en ninguna medida a todo lo que Él creó, porque Él es eterno. Y todo lo creo, y todo lo que creó, si lo creó en un momento determinado, pues empieza a surgir a partir de ese momento. Por ejemplo, ¿quién habrá hecho esto? Me imagino. Me gusta. Bueno, tú miras ahora esto, y esto no existía. Y tú dices, wow, qué tremendo, qué bonito, que me gusta. A mí me gusta. Ahora, tú te pones a pensar y dices, bueno, la persona que hizo esto no es igual a esto. Aunque esto exprese cosas de su personalidad y de su interés, de su creatividad, de su necesidad, de su poder, de su forma de ordenar las cosas. Pero esto siempre va a ser inferior a él. En todas las medidas. Así que cuando tú miras todo lo que existe, automáticamente tú tienes que entender que la persona que hizo todo lo que existe tiene que ser diferente, superior, y nada de lo que hay aquí se puede comparar con él. Nada. Ahora, ese ser que crea todas las cosas, y sabemos que Dios tiene varios retos. Porque si Él quiere interactuar, si la persona que construyó esto quiere interactuar con esto, necesariamente tiene que entender las limitaciones que tiene esto. Y para relacionarse con las limitaciones que tiene esto, pues Él necesita limitarse a Él mismo. O sea, yo no sé si tú has visto estos púlpitos que parecen una orquesta, ¿verdad? Púlpitos de todos tipos. Yo me he parado en púlpitos que yo he tenido que decir, déjame alejarme, porque hay una cantidad de botones y cosas aquí que si yo toco algo aquí, capaz que tú déjame alejarme. Entonces tú tienes que limitarte ¿a qué? A lo que tú tienes. O sea que si Dios crea las cosas y todo eso es inferior a Él y Él es superior, pues automáticamente cualquier relación que Él vaya a tener con su creación, Él necesita limitarse. No tiene forma de relacionarse con eso que es limitado si Él no se limita a sí mismo. Él es eterno. Fue una conclusión sencilla que sacó Salomón. Y recordemos que Salomón, posiblemente yo no tuviera que explicarle nada de esto. Porque era un hombre sabio. Y Salomón construyó el templo y todo el mundo maravillado con el templo. ¿Y qué dijo Salomón? Todo el mundo está contento, pero esto no lo puede contener a él. O sea, los cielos no lo pueden contener tampoco. Él está más allá de todo eso. O sea, por su misericordia
vamos a tener algo que se llama Shekinah. Y por su misericordia, Él va a manifestarse acá. Y por su misericordia, porque mira todo lo que Él tiene que hacer para eso. ¿Van ahí conmigo? Así que ese encogimiento, vamos a ponerle así, ese encogimiento, no sé si estará bien dicho en español, pero a mí me suena, ese encogimiento que Dios hace para relacionarse con su creación, necesariamente implica que Él quiera hacerlo. Y si Él quiere hacerlo, tiene un motivo para hacerlo. No es que Él esté obligado a hacerlo, no es que Él necesite hacerlo, es que Él quiere hacerlo, como mismo quiso hacer la creación. Ahora, si Dios es perfecto y Dios es eterno, porque si es eterno quiere decir que no hay nada que lo limite, y si no tiene nada que lo limite, entonces es perfecto. Si Dios es perfecto, pues simplemente Él tenía que haber previsto eso antes de la creación. Todo eso lo sabía, no hay nada que se vaya de su, ¿cómo se llama? De su voluntad y de sus planes y de sus propósitos. Ok. Por eso es que cuando nosotros llegamos al texto y empezamos a profundizar en el texto, vamos a encontrar que la escritura es como una fruta de capas, donde hay cosas que las vamos a ver a primera vista y hay cosas que si profundizamos más vamos a ver más, y si profundizamos más vamos a ver más, y vamos a ver más, y vamos a ver más. Y en todo eso que vamos a estar viendo está el propósito eterno de Dios, ya no solo para toda la creación, sino para nosotros mismos, en particular para mí. Es interesante porque la palabra conocimiento que aparece en el Nuevo Testamento, por ejemplo, es la palabra gnosis, de conocer. Pero en muchas ocasiones se conjuga como epignosis. ¿Qué quiere decir eso? El conocimiento pleno. ¿Qué cosa es el conocimiento pleno? ¿El que se la sabe todo? No. El que sabe lo que necesita saber. Ahora, ¿cómo tú sabes lo que necesitas saber? Bueno, porque cuando Dios se relaciona contigo, Él que tiene control eterno de todas las cosas, Él sabe hasta dónde tú tienes que llegar y por dónde tú tienes que caminar y hasta dónde está tu límite. Y lo que tú necesitas en ese momento. Así que cuando nos metemos en el texto bíblico, no tan solo estamos caminando y aprendiendo, estamos caminando y aprendiendo de la mano de Él. Y aprendiendo lo que viene de Él. ¿Van ahí conmigo? Ok. Partiendo entonces de esa generalidad, vamos a ir al primer versículo de toda la Biblia. Yo estoy seguro que la mayoría se lo sabe. En el principio, ¿no es así? Creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, eso es lo que dice en español. Pero eso no es lo que dice en hebreo. Hay dos letras en ese escrito que solamente de las traducciones que yo conozco al español, solamente una le hace honor a esas dos letras. Las demás no le hacen honor, porque no saben. Es más, yo he tenido en mis estudios, he hecho estudios avanzados del idioma con personas que son maestros del idioma. Y cuando tú preguntas qué significan esas dos letras, bueno, suponemos, creemos, tal vez, quizás, bueno, al final nadie cree nada porque son dos letras que ellos te dicen que no tienen un significado real. Se puede usar como un participio, se puede usar como una partícula, pero ¿qué significa? Dime su raíz, dime su etimología, dime su significado. No sabemos qué son. Bueno, en ese libro, en ese primer versículo están esas dos letras. ¿Ves? Ahí te estoy dando un detalle. ¿Qué es lo que limitó eso? Bueno, que en el español, como no tenemos nada que se parezca a eso, pues no se puede traducir. ¿Ya van ahí conmigo? Por eso es simplemente, o sea, no es que los traductores nos escondieron nada, ni... No. Yo trabajo con la Sociedad Bíblica Iberoamericana
Y conozco traductores y nos reímos de muchas de esas detalles porque imagínate tú, ¿qué pongo si no tenemos en el español ninguna palabra para poner ahí? No se puede poner nada. Ahora, tú sabes que ese mismo problema lo enfrentaron los apóstoles. Porque este texto, si nosotros tenemos ese problema, ellos tenían que tener ese mismo problema. Y los apóstoles tuvieron ese problema también. Problema tremendo. ¿Cómo tú traduces eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Moisés escribió eso? Mira, si de todas maneras nosotros no la traducimos, no la pongan. No cumple ninguna función. Bueno, esas dos letras son, en hebreo es la Aleph y la Taf. ¿Te aparece ahí? Nadie lo puede traducir. Ahora, yo te digo Aleph y Taf y tú dices, bueno, todavía no te he dicho nada, ¿verdad? El que no conozca el hebreo. Todavía no te he dicho nada. Pero si ahora, por ejemplo, yo te digo que la Aleph es la primera letra del alfabeto y la Taf es la última. Si yo te lo digo en griego, vamos a poner que yo te lo diga en griego en vez de en hebreo. Si yo te lo digo en griego, te digo el alfa y la omega. Como que empieza a sonarte. ¿Qué diría el texto entonces? En el principio creó Dios, la Aleph Taf, los cielos y la tierra. Si lo digo en griego, en el principio creó Dios, el alfa y la omega, los cielos y la tierra. Ya empieza como a tener un poquito más de sentido, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas son la primera letra y la última letra de un alfabeto? Simple. ¿Qué cosa es una palabra? Para entender. Una palabra representa orden. Tú tienes letras regadas y cuando tú las armas en una palabra, ¿qué cosa es eso? Un orden. Pero no tan solo una palabra tiene orden, una palabra también tiene un principio y tiene un final. Porque si yo te empiezo a decir una palabra sin principio ni final, cuando tienen que esperar que termine para poder saber qué palabra te estoy diciendo. Así que entonces Dios está queriendo transmitir un mensaje ahí. Que Moisés en ese momento decidió simplemente no explicarlo, sino ponerlo y punto. Y por algún motivo será explicado después. Pero mucha gente sí sabía lo que era. Y van a verlo, que mucha gente sí lo sabía. Nosotros somos los que nos lo estamos desayunando ahora. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. El mismo que dijo, el mismo que estaba preso en una isla, ¿recuerdan? Él estaba preso en una isla y apareció un personaje. Lo llamó por atrás. Y él estaba, como dice, en el día del Señor. Y dio un brinco Juan. Y a qué personaje le dijo qué cosa, ¿recuerdan? Entre todo lo que le dijo. Dijo, yo soy ¿quién? El alfa y el omega. El principio y el último. Bueno, ese mismo que escribió el Apocalipsis va a escribir en el Evangelio. Capítulo 1. Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? En principio del verbo. Vamos a empezar por la primera palabra. ¿Cómo dice Génesis? ¿Cómo empieza Génesis? En el principio. ¿Y aquí cómo empieza Juan? En el principio. Así que hay una conexión que Juan está estableciendo entre las dos cosas. Ahora dice Juan, en el principio del verbo. Tú lees ahí y tú dices, bueno, porque Juan es creyente y él cree eso. No, Juan no es creyente y cree eso. Juan está simplemente diciendo en griego, porque le está escribiendo en griego, lo que el texto dice desde el primer versículo de la Biblia en hebreo. En el principio era Aleph Taf. ¿Quién es Aleph Taf? El verbo. ¿Van ahí conmigo? Así que Dios, para poder hacer la creación en ese principio, interesantemente, voy a decirte otra cosa, interesantemente no dice en el principio, interesantemente dice en principio. Porque si es Dios el que está hablando, porque ahí no había nadie, el que está describiendo eso, ¿quién es? Dios. Ahí no había nadie para describir eso. Entonces, si Dios describe eso y Él es eterno, no puede haber
el principio. Tiene que haber en principio. Porque Él es eterno. Lo que para nosotros es principio y podemos definirlo, Dios no necesita definirlo porque Dios es eterno. No quiero meterme mucho ahí para no complicar el juego. Así que Dios, entonces, cuando hace la creación, para poder hacer la creación, lo primero que tiene que hacer, ¿qué cosa es Él? Limitarse, encogerse, para poder hacer ¿qué cosa? La creación. ¿Y cómo se encoge Él? ¿Cómo se limita Él? Bueno, es lo mismo, en la misma forma en que se va a limitar lo que va a hacer. Por eso es que dice la Biblia, dice después Pablo, ya no Juan, en Él, ¿qué cosa? Subsisten todas las cosas. O sea, todo lo que existe puede existir por una simple razón. Él lo sostiene. Que es el motor de toda Él, que es la fuente, Él. Por eso cuando una persona rechaza a Dios, rechaza a Jesús, está rechazando ¿qué cosa? Está rechazando respirar. Está rechazando lo que lo sostiene. Que Él no lo ve, Él no lo siente, pero es lo que lo sostiene. Cuando una persona rechaza a Dios, rechaza a Jesús, no simplemente no, yo tengo mi fe. No es tu fe. Es tu existencia. Estás renunciando a ser, a estar. Fíjate lo complicado del tema. Por eso entonces, de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo. Ahora, sin seguir caminando ahí en eso, que también le hice una promesa a Amado que iba a terminar temprano, vamos a ver un par de versículos más que nos va a ayudar a entender un poquito más esa palabra. Vamos a buscar ahí en Deuteronomio 31:19, que ya Juan nos los definió como el verbo. ¿Vale? Ya tenemos ahí una definición que los rabinos y estos personajes simplemente no tienen, porque si no quieren estudiar a Juan, o sea, ellos mismos no quieren entender. Entonces ellos dicen, las dos letricas que no sabemos qué cosa es, Juan dice, es el verbo. Ahora, Deuteronomio capítulo 31, verso 19, nos va a decir una peculiaridad interesante de ese verbo, de esas letras. Dice, ahora pues escribíos que dice ahí, cántico. Bueno, espérate un momentito. No es simplemente palabra por palabra, son palabras que riman, porque para que haya cántico hay que rimar, tiene que rimar. Tiene que haber armonía, tiene que haber melodía, tiene que haber ritmo. Eso es lo que hace la música. Si no hay eso, entonces no puede ser un cántico. Entonces no es simplemente letra por letra, palabra por palabra, o un mensaje por un mensaje. Es un mensaje armonioso, es un mensaje de orden. Dice, enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Vamos a buscar en Jeremías, capítulo 23, verso 18. Jeremías 23, 18. Y aquí nos va a dar otro detalle tremendo. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor? ¿Y qué dice? Y vio y oyó su palabra. Oh, perdón, un momentito, porque las palabras, que yo sepa, las palabras se oyen. Las palabras no se ven. Aunque hoy la ciencia nos ha ayudado con eso muchísimo. Porque ¿qué cosa es un ultrasonido? Cuando tú digas que estás en ultrasonido, ¿qué cosa es? Son ondas sonoras, que se llama ultrasonido, que una computadora la codifica en imagen. O sea que el sonido se puede ver. Ya eso nos ayudó esto. Pero aquí nos está diciendo, cuando no existía ultrasonido, nos está diciendo que esta palabra de Dios se ve.
Y si dice que se ve es porque alguien la vio. Porque no puede, Jeremías no puede estar hablando de una cosa así que se vio en pasado y que nadie lo haya visto. Alguien tiene que haber visto eso. Alguien tiene que haber interactuado con eso. Alguien tiene que haber tenido una relación con eso. Si usted lee, yo le voy a invitar que eso lo haga de tarea en la casa. Si usted lee el libro de Génesis, vaya, te voy a dejar ahí solamente en el libro de Génesis. Te voy a dejar en los primeros capítulos de Génesis, hasta este que llegamos aquí. De aquí para atrás. Son como 20 capítulos, ¿no? Si tú lees ahí en esos capítulos, por ejemplo, te vas a encontrar que Adán no solamente hablaba con Dios. Adán veía a Dios. Pero no solamente Adán. Te vas a encontrar a Abel y a Caín que hablan con Dios y ven a Dios. Pero te vas a encontrar más. Te vas a encontrar a un Enoc, por ejemplo, que ¿qué dice? Caminó con Dios. Si tienes esta misma historia de Abraham, vas a ver que en determinado momento dice que Abraham vio a Dios que venía y con él venían 3 más. Y cuando lo vio, salió. Entonces Abraham tenía una relación con Dios de tal modo que cuando él vio que venía caminando. Pero tenemos un problema. Y yo estoy seguro que tú estás ahora pensando en ese problema. A Dios nadie le ha visto jamás. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo esta gente vieron a Dios? Si a Dios nadie lo ha visto, si Dios es eterno y es más grande, los cielos no lo pueden contener, ¿cómo una persona puede ver a Dios? Bueno, el propio texto que cité nos dice, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿A quién ha visto? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Lo que pasa es que en la teología es la ciencia que estudia oficialmente, decimos nosotros, los que hemos estudiado el seminario, universidad y todo esto, la teología es la ciencia que estudia a Dios. Y en la teología nos encanta ponerle concepto a todo. Y fajarlo también, porque ponemos conceptos y entonces este no dice que este concepto no, y ahí nos fajamos. Y aparecen conceptos como teofanía y cosas así. Yo digo, no me dibuje la píldora, no me la coloree, porque eso trae confusión. Si la Biblia te dice, nunca nadie ha visto a Dios, la única forma que han podido ver a Dios es en el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Entonces, si no caminó con alguien, tiene que haber sido ¿quién? No hay otro. No me diga teofanía, no me coloree la cosa. Dímelo claro. Para no meternos, porque ellos saben que eso trae otros debates. Entonces, le meten un conceptico ahí y lo dejan ahí y nadie lo toca. Entonces, tú tienes a un Jesús, vamos a decirlo ya, ¿cómo se dice? A careta quitada. Tenemos a un Jesús que en la historia de la humanidad, enviado por el Padre, ha tenido contacto directo con su creación. Porque la creación simplemente no puede tener contacto con el Padre si no es a través de su Hijo. Porque Él es la imagen misma de su sustancia. Lo único que en el milagro de disminuirse, de encogerse, de hacerse accesible, ¿por qué? Por amor. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, dice que Dios los guiaba. Tenemos un texto que yo digo que ese texto es para películas. Yo no sé por qué no he hecho una película de eso. Yo digo que ese texto yo lo leo y yo estoy allí. Tenemos a Moisés muriendo. Y tenemos al pueblo de Israel. Un grupo en una montaña, otro grupo en otra montaña. Y Moisés en el centro, tirado arriba de una piedra, listo para morirse. Y todo el mundo a la expectativa de que se va a morir, porque el propio Moisés dijo, hoy es el día que ya no voy.
Y de buena primera aparece una figura de entre las piedras que llega a donde está Moisés, le da un beso y le roba el aliento. Eso es lo que dice el texto en hebreo. Le roba el aliento. Y Moisés muere. Y dice el propio texto que esta figura levanta a Moisés, se lo lleva y nadie sabe dónde lo enterró. ¿Quién es ese? Aleluya. Hasta ese momento, y en toda la historia que nos cuenta el Antiguo Testamento, siempre que Jesús apareció, ¿apareció para qué? Para enseñar, para corregir, para guiar, para moldear, para dar un, ¿cómo se llama? Un ultimátum, para definir cosas, para salvar. ¿Verdad? Muchas veces. Pero llegamos entonces a este tiempo navideño. ¿Qué se ha querido transmitir con la Navidad? Que yo, en mi opinión, pienso que se ha ido perdiendo. Y no tan solo se ha ido perdiendo, pienso que se va a terminar. Porque hasta el nombre se lo van a cambiar. Yo decía, enseñaba yo ayer, donde estaba predicando ayer, que hasta el nombre se lo van a cambiar. Pero, ¿qué es lo que se proponía enseñar la Navidad? Simple. Que hubo un día en que ese que siempre apareció, ahora no apareció. Ahora nació. ¿Y nació para qué? No para decirte, esto se hace así, esto se hace asado, esto se hace así, esto... No. Nació para decirte, yo lo voy a hacer. Y yo quiero que tú mires cómo yo lo hago. Porque ya yo veo que tú no aprendes con... Dice el libro de Hebreo, habiendo hablado de muchas maneras, ahora habla en esa encarnación. Se hace hombre y desde el momento en que nace, lo primero que tuvo que hacer Jesús fue llorar. ¿Tú has visto que un niño que nazca que no llora? Lo primero que tuvo que hacer fue llorar. ¿Y por qué los niños lloran? Porque saben lo que les espera. Sí, esa es la única lógica que yo le encuentro. No, sabemos que lloran para abrir los pulmones, pero ese impacto con la humanidad, sí, ese impacto con la humanidad, él lo vivió. Y entonces no tan solo nació para enseñarnos a hacer las cosas, sino para un propósito más. Tú no te mereces nada. Por lo tanto, yo voy a pagar por ti. Yo voy no ahora a decirte lo que tienes que hacer, yo te voy a sustituir a ti. Porque tú lo que mereces es cientos de miles de millones de cruz para crucificar a todo el mundo. Pero vamos a poner una sola para yo sustituirlo a ustedes. Porque tú deberías de morir en tus delitos y en tus pecados. Entonces yo voy simplemente a vivir. Pero bueno, pudiera quedar la duda. Bueno, tú viviste, pero como tú eres Dios, no, así cualquiera. Todavía hay gente que lo dicen hoy. Hay personas que dicen, no, eso lo hizo Jesús porque él era Jesús. No. Usted no entendió el mensaje bíblico. Porque él se hizo hombre, ¿para qué? Para estar en la condición de hombre, con las limitaciones de hombre. Hay un texto que también me encanta. Bueno, me encanta y a la vez me pone nervioso. Pero tenemos un texto famoso que todos los que hemos participado en esgrimas bíblicos, ¿te acuerdas? Es el primer texto que nos aprendemos. ¿Te acuerdas cuál es el texto ese? Jesús lloró. Oye, ¿quién se sabe un versículo? Yo. Jesús lloró. Libraste. ¿Por qué Jesús lloró? Es un texto interesante. Jesús muere Lázaro y dice la Biblia que él sabía que él iba a resucitar.
¿Te acuerdas la oración que hizo cuando lo sacó? Esto no lo digo por mí, esto lo digo por ellos porque ellos no creen. Pero como ellos no creen, entonces yo voy a orar como se debe orar, porque ellos no creen. Pero yo sabía que él no está muerto. ¿Él está qué? Él está ahí temporal. Sale fuera. Y en menos de lo que una rana sale con un ojo, salió Jesús. Sin mal olor, la llevaba días. Ellos dijeron, no, este cuerpo ya es, no, sin mal olor, nada, salió Lázaro. ¡Pah! Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué entonces Jesús llora cuando le dicen, si hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto? Es lo que le dicen. Se contrajo con las manos. Si tú hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. Bueno, ¿por qué él va a llorar si él sabe, si eso estaba planificado eternamente? Porque esta muchacha, sin darse cuenta, le estaba poniendo en la cara la realidad de lo que él estaba viviendo y enfrentando. Tú eres Dios y todo eso, pero ahora estás aquí. Y no puedes estar en dos lugares a la misma vez. Porque Dios está en todos los lugares. Pero ahora no puedes estar en todo. Dice el propio texto. Y como él estaba en tal lugar, Lázaro murió. Y ella se lo requiere. Dice, si tú hubieras estado aquí, eso no hubiera pasado. Y dice, Jesús lloró. No lloró como un niño que le quitan el juguete. No. Él llora porque él sabe la realidad de lo que eso implica. Que como decía Amadito al principio, él tenía que estar en un momento determinado, que iba, dice la Biblia, que lloró sangre, y en otro texto dice, y sudó sangre. Y todavía no había llegado a la cruz. Pero él no estaba, o sea, la cruz no era lo malo ahí. La cruz no era lo malo ahí. Lo malo ahí, ¿qué cosa era? Pasa de mí esta copa. Porque por primera vez en la historia de esa creación estaba en peligro no solamente la creación, la propia eternidad. Porque ahora él tenía que en esa limitación extrema, ya no de alfa y omega, más aún condición de hombre. Y no tan solo condición de hombre, de pecador. Porque si te voy a sustituir a ti, tengo que pasar el mismo proceso. Usted sabe por qué hoy muchos rabinos no creen en Jesús. Ellos dicen, porque la propia Biblia dice, la propia Nuevo Testamento de ustedes dice, que cuando él estaba en la cruz, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te acuerdas? Y entonces ellos dicen, ahí se dio cuenta él que él no era. Porque si Dios lo abandonó, no era. Por eso es un reto. Me gustan los debates con ellos por eso. Porque entonces, bueno, vamos a hablar de ese tema. Pero precisamente, esa es tu salvación. Porque eso es el precio tuyo. Si sigues por ese caminito, ese es el precio tuyo. Que Dios te va a desamparar. Ahora, yo siempre le digo, pero no me lea la Biblia hasta la mitad, no me la arranque las hojas. Porque después, ¿qué pasó? si tú llegas hasta ahí y me arrancas las otras hojas, pues bueno, sí. Pero ese mismo que escribió eso, que tú le crees que dijo eso, también créele que dijo que él resucitó. Y también créele que dice que subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Tú no puedes creerle nada más una parte y la otra no. Tienes que creérselo todo o no le creas nada. Quédate en la duda. Pero no me saque la cosa de contexto. ¿Por qué? Porque una cosa fue su interacción con el ser humano antes de su nacimiento como ser humano. Porque cuando él aparecía, Bueno, fíjate que Abraham hizo una comida, un banquete que hizo, como que vamos a tener dentro de un rato. Abraham hizo un banquete cuando él se apareció y comieron. Él comió. Entonces, para poder hacer esa aparición, él tenía que estar así. Pero no es lo mismo, estar así no es ser hombre.
ser hombre y humillarse a lo sumo es nacer, vivir y morir. ¿Te imaginas a Jesús delante de Pilato? Y Pilato diciéndole, ¿cuál es la verdad? Esa fue la pregunta donde Jesús, ¿qué hizo? Se quedó callado. Que la verdad es simple. Tú tienes parado delante de ti. ¿Tú te imaginas el chasco de Pilato? Que Pilato tuvo que morirse un día, ¿verdad? ¿Tú te imaginas el chasco de Pilato cuando él murió y se encontró automáticamente con ese mismo personaje delante? Tuviste la oportunidad, Pilato, y en vez de bañarte y purificarte, te lavaste las manos. Y no viste lo que otros sirvieron y que yo enseñé constantemente. Ahora tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el texto con que comenzamos? Porque ya ustedes se olvidaron del texto. Ya ustedes se olvidaron del texto con que comencé. No se me olvide ese texto, que voy a terminar con él. Vamos a ir entonces a Génesis. Génesis capítulo 22. Verso 13. Todos recordamos la historia y casi siempre todo el mundo habla de lo mismo. Casi siempre hablan de lo mismo. ¿De qué cosa? Wow, el padre que fue y sacrificó a su hijo, fue a llevar a... Oye, esa historia es para llorar, eso también va a ser película. ¿Tú te imaginas esa escena tremenda donde Isaac es puesto sobre la madera, sobre la leña, amarrado? Y Abraham agarra el cuchillo y no lo agarró, dice que hizo así y venía. Eso tiene que haber sido. Eso necesita un Spielberg, eso cualquier director de cine no puede hacer eso. Todo el mundo se enfoca en eso. Yo quiero que nos enfoquemos hoy para terminar, no en eso, sino en la solución. Porque esa solución es lo que te va a representar a ti lo que tú celebras hoy de Navidad. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y ahí la palabra que dice alzó sus ojos y miró no es hacer esto. Esa es una palabra abstracta, una frase abstracta, que quiere decir que él está viendo en el mundo espiritual algo. Es una visión que se sale de lo terrenal. Ahora hay un aparato que mis hijos me prometieron que me iban a comprar. Estoy aprovechando para... Mis hijos me dijeron que me iban a comprar, que es un aparato que tú te lo pones aquí y entonces tú puedes ver la pantalla de tu computadora. La tienes aquí, pero también ves todo. Bueno, esto es parecido. O sea, no es que Abraham tuvo un éxtasis y se fue. No. Él está ahí. Pero él lo que está viendo es como aquel profeta que cuando miró veía lo que nadie veía y el, ¿cómo se llama? El escudero dijo, oye, nos van a pasar por arriba. Y yo, no, espérate, es que tú no ves lo que yo estoy viendo. Y cuando le abrió los ojos vio los ángeles que estaban ahí, pero no dejó de ver el enemigo. Ahí estaban los... Entonces dijo, wow, ahora sí somos más. ¿Sacó cuenta? Bueno, es algo parecido. Él tiene al hijo, él tiene eso, está el proceso, está la escena esta de la película que te digo, dramática, y oye la voz, una voz que le va a decir 2 veces Abraham, para que no haya confusión. Yo no sé si a ti te ha pasado a veces que estás durmiendo y tú sientes, ya me ha pasado, yo estoy durmiendo y siento, libre, como que te despiertas, ¿no te ha pasado? ¿Sí? Tú sabes que es otra cosa, no es nada espiritual, podría ser espiritual, pero no es nada espiritual. Ahora, Dios se lo dice 2 veces para que no te... A mí nunca me han llamado 2 veces. No sé si alguno de ustedes sí, pero a mí una vez. Bueno, entonces, dice, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó
el carnero. ¿Dice así, no? Bueno, ahí tenemos el problemita. Porque interesantemente ahí aparece, al lado de la palabra, antes de la palabra, el carnero, aparecen las dos letritas. Entonces el traductor dice, bueno, ¿qué hago? Bórrala. No podemos poner. ¿Cómo que pongo ahí? Pero ahí aparecen las dos letricas. O sea, este carnero que no vino y estaba comiendo y se quedó enredado. No, ese carnero apareció. ¡Pah! ¿Tú recuerdas después de la resurrección de Jesús, aquel muchacho, aquel discípulo que llegó y dijo, si yo no meto la mano aquí y aquí, yo no creo? ¿Te acuerdas de eso? Y dice que unos días después estaban todos ahí hablando y nadie tocó la puerta, nadie hizo nada. Dice, apareció Jesús en medio de ellos. Ya nada más con eso es para que todo el mundo se caiga de rodillas, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús a él? Mete la mano aquí. No, él no preguntó ni dijo nada. Él estaba, me imagino, con la boca abierta como la langosta esta de la sirenita. ¿Y qué le dijo Jesús? Mete la mano aquí. Mete la mano aquí. Y él metió la mano. Así que se cayó de rodillas y clamó. La pregunta es simple. La pregunta es simple. ¿Cómo Jesús sabía eso? Ya habían chismosos los discípulos en esa época. Tan rápido ya el chisme. ¿Cómo Jesús sabía eso? Simple. No hay que romperse la cabeza. Porque cuando él lo dijo, Jesús estaba ahí. Él no lo vio. Jesús no apareció. Pero él estaba ahí. Y lo que él le está diciendo a Tomás es, Tomás, yo les digo a ustedes que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tú no me viste, pero yo estaba ahí. Ahora está Abraham. Nadie ha visto el carnero este. Abraham preparó la hierba, preparó ¿cómo se llama eso? La leña, el cuchillo, no quería fallar, el cuchillo ese debe haber sido el mejor que él tenía. Y de buena primera, ¿qué pasó? Apareció un carnero. El carnero fue por primera vez que estaba ahí. No, porque no es un carnero normal. Es un alesta que va a morir por él. Entonces, hay algunos traductores, hay algunas versiones de la Biblia que te van a decir ahí, el gran carnero. Porque, ¿cómo traducen esas dos letricas? Pero si ahora buscamos a Juan, Juan nos dice entonces, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria. Porque es que ese verbo nunca nos ha dejado. Somos nosotros los que nos hemos alejado de él. Somos nosotros los que desde el inicio de la creación, antes que nosotros existiéramos. Si usted lee el primer verso de la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No dice así? Está el verso que leímos. Y el segundo verso le dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Desde los inicios. Todavía no éramos nosotros y ya estamos formando problemas. Ya la tierra, la materia está creando problemas. Pero Dios es la solución. ¿Qué cosa es la Navidad entonces? El momento en que Dios se humilló, dice el texto, hasta lo sumo, a donde más nadie puede llegar, que es encogerse, limitarse, dejar de ser, voluntariamente. Si tú hubieras estado aquí, eso no hubiera pasado. Termino como los dos ladrones en la cruz. Tenemos dos ladrones en la cruz, ¿de acuerdo? Los dos ladrones dicen cosas interesantes. Dice un ladrón, tú no eres el hijo de Dios, vas. O sea, eso es la verdad. ¿Quién está en desacuerdo con ese ladrón? ¿No es el hijo de Dios? Sí.
¿Lo puedes bajar? Claro, bájate. Bájate, sálvate tú y bueno, díganos un auxilio a nosotros. Es buena idea. Sí, cualquiera hubiera hecho eso. Todo el mundo pone al ladrón ese como el. No, él estaba despistado, pero estaba claro. Tú no eres el hijo de Dios. Bájate, sálvate tú y sálvanos nosotros. ¿Qué le dijo el otro ladrón? Versión hispana, versión cubana. No te vayas a bajar. ¿Eh? No fue él. Toma la gorda. A ver qué hace la gorda. Dice, acuérdate de mí cuando venga. O sea, no te vayas a bajar. Porque este ladrón entendió lo que el otro no entendió. Este ladrón entendió que Dios no iba a desistir nunca de la misión que tenía consigo mismo de salvarnos a nosotros. Y por lo tanto, si no desistió hasta ese momento, ¿tú crees que desista ahora? Ahora que el barco cogió, ¿cómo se llama? Ahora que el aire sopló y estamos en plena alta mar. Ahora tampoco va a desistir. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hizo más. Nos regaló su espíritu. ¿Quién es su espíritu? El espíritu no dice que se encogió. ¿Cómo Dios hace eso? ¿Cómo nos hizo esa conexión con Él? Por eso hizo falta un Pentecostés. Por eso aquello tembló y fue tremendo. Yo les voy a invitar entonces a que esta Navidad, cuando estemos celebrando, tú pienses eso. El Dios eterno llegó hasta lo sumo y se hizo hombre para vivir con nosotros. Dios les bendiga en esta mañana tarde,